Hola, ¿qué tal? Este es el entregable 2 para la materia de bases para el desarrollo de la lingüística por Uriel. En este video, dividido en 3 secciones, se hablará del signo lingüístico, los roles del hablante y la naturaleza del lenguaje. Comenzando con el signo lingüístico, se trata de una unidad de la lengua que está conformada por un significante, o sea, hace una representación sonora, y un significado definido como el concepto del cual se refiere. Esto con base en la definición del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, lo cual en resumidas cuentas nos da a entender que un signo son palabras de una lengua, usados para representar algo distinto a sí mismos, siendo aquellas unidades que se emplean para representar los elementos que existen en la realidad. Es así que todo signo es una representación convencional porque socialmente se acepta la sustitución de una palabra por otra cosa. Aunque para su autor esto no significa del todo que un signo sea una palabra que reemplaza a otra, sino un elemento que existe en la mente de los hablantes, en el que la representación de un sonido está asociada a un concepto. Estos aparecen uno detrás de otro en la cadena hablada, además de que tienen reglas específicas de combinación. Por otro lado tenemos a Charles Sanders Peirce, quien se interesó en el signo lingüístico para comprender la relación cognitiva que el hombre establece con su mundo y su posterior expresión semiótica, esto último siendo un campo de referencia. Su definición respecto al signo es un tanto intuitiva, porque considera que el signo es una palabra o imagen que está en lugar de otra cosa, dividiéndolo en 3 conceptos distintos, los cuales operan en el proceso de construcción e interpretación del signo, siendo estos el representamen, objeto e intérprete. Algunas de las diferencias que podemos notar entre las definiciones que ambos autores proponen son entre ellas la concepción propia del signo y su enfoque en el carácter de la doctrina, ya que del lado de Ferdinand, este propuso un modelo de dos partes del signo, un significante y un significado, mientras que Peirce por otro lado consideró que los signos pueden existir casualmente sin ser comunicados o intencionados. De igual forma, Ferdinand destacó el carácter humano y social de esta doctrina, mientras que Peirce por otro lado destacó su carácter lógico y formal. Peirce consideraba que pensamos solo en signos y que cualquier cosa puede ser un signo si se interpreta de tal forma, mientras que en la teoría de Saussure, tanto el significante como el significado llegan a tener una cara material y otra mental, además de su clara división, ya que Saussure nos plantea una estructura de lengua, imagen acústica o sonido o significante, concepto, idea y significado y enlace arbitrario. Aunque de igual forma elementos mencionados como el significado y significante pueden estar relacionados o vistos en ambas partes. Y no podemos mencionar a Peirce sin olvidarnos de los índices, iconos y símbolos, siendo el primero un concepto que señala una cosa distinta de sí mismo, siendo una especie de pronombre demostrativo o relativo cuya atención va dirigida hacia un objeto particular sin que se describa, enfocando su atención hacia un algo. Por otro lado, los iconos son signos que se muestran en lugar de su objeto, ya que poseen una semejanza entre signo y el mismo objeto, el propio objeto. Aunque para que el icono sea considerado signo debe existir una semejanza entre la idea y el significante. Por último, los símbolos se interrelacionan con sus objetos debido a los hábitos o convenciones sociales. De esta forma que un símbolo es un signo que depende de un hábito mental para ser representado, o siquiera tener un significado. Además de que se lo considera un signo general, siendo el símbolo un mediador por excelencia y teniendo la característica de ser indispensable en el proceso semiótico. Hablemos entonces de los roles del hablante. Con la misma habilidad con la que podemos identificar o deducir propiedades del lenguaje de un signo,
De este modo también se pueden ubicar propiedades del lenguaje en los roles de cada hablante. Un ejemplo claro es cuando hay una plática, pues el emisor es capaz de ver y recibir la importancia del canal vocal auditivo, refiriéndose a la existencia de una lengua o lenguas naturales que no hayan desarrollado una visión escrita, dándose desde un nivel corporal hasta un nivel vocal o auditivo. En este caso podemos hablar de la arbitrariedad. La arbitrariedad es la capacidad de relacionar la forma de una señal y su significado de manera arbitraria, no motivada pero sí convencional. Esto siendo semejante a afirmar que no hay ninguna relación natural entre las palabras y las cosas o ideas. Por ejemplo, la vinculación entre el concepto o la palabra gato y el ser un gato, la cual pues no está basada en ninguna relación natural o de semejanza. Mientras que en el caso de la intercambiabilidad, cualquier emisor de una lengua puede producir y reproducir cualquier mensaje, ya que tiene la capacidad de estabilidad, la ya mencionada producir y recibir cualquier tipo de señal construida con apego a las pautas y reglas de la lengua, adquiriendo la habilidad de tener los roles de oyente o de hablante. Y en cuanto a la productividad nos referimos también a que el ser humano tiene la capacidad de producir e interpretar un número infinito de mensajes que no se han producido o interpretado con anterioridad. Esto gracias a que las lenguas naturales no poseen un inventario simplificado de los significados que el hablante quiera expresar, ya que tienen la habilidad de construir distintos o hasta infinitos significados como las estructuras lingüísticas de distinta complejidad. Y hablando de la reflexividad, los seres humanos tenemos la capacidad nata de autorreferenciarse, siéndonos no solo posible hablar de un solo tema, sino de la lengua misma en la que se opera, dándole un significado o estructura a algo que queremos exponer, hablándoles de la naturaleza misma de las lenguas naturales, siendo esta la capacidad que tiene el lenguaje y las lenguas naturales en general para describirse a sí mismas. Hablando del apartado de la naturaleza del lenguaje, se debe mencionar que una propiedad que todo lenguaje o toda lengua humana comparte es la semanticidad, siendo esto un rasgo que se comprende a la hora de explicar los atributos de la propia lengua o de un lenguaje, tratándose de la capacidad de escuchar un sonido o fonema y que en la mente se cree una imagen que se asocie con dicho sonido, permitiéndonos darle un significado a cada signo lingüístico. Dicho esto, podemos entrar en terrenos de conceptos, los cuales van de la mano con nuestras habilidades o nuestras costumbres como seres humanos. Una de estas es la prevaricación, tratándose de una habilidad la cual es bastante conocida en nuestra naturaleza, siendo la capacidad de mentir, ya sea de una manera intencional. Esto refiriéndose a que el ser humano puede o tiene la capacidad de mentir teniendo conciencia de ello, no como un camuflaje o como una distracción o como un método de supervivencia, sino por la mera conciencia de la mentira, siendo algo que los animales son incapaces de hacer, ya que no poseen una habilidad que les permita transferir un mensaje cuyo contenido sea falso, ya que siempre están determinados por la naturaleza. Otro concepto es la evanescencia. Esto refiriéndose a que los sonidos que usualmente los seres humanos emiten o se emiten tal cual son desaparecidos o dejan de existir casi al instante, ya que estos no pueden perdurar tal cual o por toda la eternidad en el espacio y en el tiempo, a menos que, como es el caso actualmente, o como es el caso en este video, se puedan almacenar de una forma digital, o más que nada de una manera externa. Por otro lado tenemos la recursividad, siendo una propiedad que permite hacer una distinción entre el lenguaje humano y el de los animales. Por tanto, podemos diferenciarnos entre ellos dado este recurso, dado los sonidos que hacemos, dadas las ideas que compartimos o inclusive la sola habilidad de poder comunicarnos mediante el habla.
habilidad que no tienen los animales, salvo algunos casos que son de mera imitación, como es el caso de los cuervos o como el caso de los loros. Sin embargo, a diferencia de los seres humanos, no se puede sostener una conversación con ellos, además de ser la demostración de la existencia de una gramática universal, subyacendo a la construcción sintáctica o bien a una derivación léxica.